Buenos días. Buen día. Buen día, Inge, buen día. Buenos días, ingeniera. Hola. Ya, vamos a empezar. Sí, Bien, la última clase estuvimos trabajando con la variable, ¿verdad? Y si no me equivoco, estuvimos viendo algo de algoritmos secuenciales, ¿no es cierto? Ahí habíamos quedado. ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Habíamos estado viendo estos ejemplos también o no? Algoritmos secuenciales. Este tipo. Mi pantallita compartida la ven, ¿no es cierto? Entonces quiero saber si recuerdan que estuvimos trabajando con este tipo de algoritmos en los cuales tenés simplemente la entrada, el proceso y la salida de manera secuencial, uno después del otro. Significa esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por acá la entrada de datos, por acá el proceso, que es simple, por eso le llamamos secuencial, ¿ya? Y la salida de resultados, ¿no? Entonces, los secuenciales son algoritmos simples en los cuales si hay alguna entrada va a ir de primera, así como estamos viendo acá, y luego va a ir lo que es el proceso, ¿no? Acuérdense que las entradas puede que no existan, entonces puede ser que no esté. Luego va el proceso, sin embargo, y finalmente va lo que es la salida de resultados, ¿ya? Ok, sería, sin embargo, acá el 3. Entonces, en todo algoritmo secuencial puede estar ausente el paso 1, que es la entrada de datos, porque el algoritmo no lo requiere. Sin embargo, sí o sí tenemos que encontrar al proceso y la salida, pero en ese orden que estamos viendo, ¿ya? Entonces, la clase anterior estuvimos hablando de estos tipos de algoritmos secuenciales y ahora vamos a continuar con otro tipo que son los algoritmos condicionales. Quiere decir que a esta forma de algoritmo que estamos viendo, que es básicamente simple, le vamos a aumentar ahora el poder de decisión, ¿sí? Vamos a usar ahora el rombo, vamos a incorporar esa nueva herramienta para tomar decisiones dentro del algoritmo. Recuerden que el rombo me va a permitir hacer preguntas a lo largo del algoritmo y por lo tanto me va a ayudar a tomar decisiones. Si sucede tal cosa, me voy por el lado derecho. Si sucede otra cosa, me voy por el lado izquierdo. Entonces, solo hay dos posibilidades de respuesta a la pregunta que el rombo plantea, ¿no? Y es un falso o un verdadero, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos toca ver ahora, ¿ok? Vamos a cambiarnos entonces a la otra. Ok, creo que pueden verla ya en pantalla. Esta se dice algoritmos condicionales, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? sí, ingeniera. Bien. En los algoritmos condicionales vamos a incorporar ahora esta nueva herramienta, ¿sí? Normalmente debemos recordar poner por el lado izquierdo, o perdón, por el lado derecho, el lado de verdad, y por el lado izquierdo, el lado de falso. Pero tampoco se sobreentiende, o sea, no deben olvidar etiquetear qué es falso y qué es verdad. ¿Listo? Siempre deben etiquetar. Ahora, ¿por qué les hago siempre acostumbrar por el lado derecho de verdad o por el lado izquierdo falso? Hay un tema, ¿ya? Puede ser de que esté ausente uno de los dos lados, ¿ya? Es decir, que solamente hay una condición aquí y tengas algo que hacer por uno, por verdad o por falso, pero uno de ellos está como que vacío, digámosle así, ¿ya? Entonces, si vas a sacrificar un brazo a que no esté, porque no es necesario, no hay nada que hacer por ese otro lado, tiene que ser el lado de falso. Ojo. Entonces, el sí condicional que ustedes vayan a armar, si es que solo tiene un camino por el cual hay que hacer algo derivado de la condición, ese tiene que ser el lado de verdad, ¿sí? El que puede quedar vacío, es decir, sin esto, que significa que hay instrucciones que hacer debajo de falso, sería este. ¿Ya? Este puede quedar con una flecha vacía hasta abajo para continuar, es decir, quedar en blanco. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer programación vamos a encontrar de que es súper importante de que dejemos en esa forma, porque los lenguajes de programación trabajan de esa manera, ¿sí? Por el lado de verdad podemos hacer algo, pero por el lado de falso, nada. Entonces tenemos que acostumbrarnos ya no más, ¿ok?
Entonces empecemos a ver algunos ejemplos para plantear algunos ejercicios. Yo les he pedido que este material lo descarguen de la plataforma, ¿sí? Está la condicional, la secuencial, todas están bien explicaditas. Entonces, yo, por ejemplo, ocupo este material solamente para hacer las muestras gráficas y luego hacemos otros ejercicios. Dentro de estos pequeños tutores que están en la plataforma, están por tipos, por si acaso dice instrucciones secuenciales, condicionales, repetitivas, van a encontrar ejercicios resueltos paso a paso, que les van a ayudar a entender bien cómo utilizar estas herramientas, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que vean el material. Por ahora yo solamente voy a ocuparlo para las muestras gráficas y voy a variar los ejemplos que están planteados. ¿Listo? Entonces, pues lo principal, ahora vamos a usar el rombo. Ahí vamos a meter lo que habíamos dicho, una pregunta, ¿sí? Pero no voy a poner una pregunta con signo de interrogación, sino a través de comparaciones o a través de operadores relacionales, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos operadores de comparación o relacionales? Que incluyen también los de la álgebra de Boole, por cierto, son pues todos esos que recuerden para comparar, ¿no? El mayor, por ejemplo, el menor, ¿cierto? El distinto. El igual, el distinto habíamos dicho que lo íbamos a hacer así, ¿verdad? Ahora también van a entrar los de la álgebra de Boole, es decir, que va a entrar el AND, va a entrar el OR y va a entrar el NAND. Entonces, todos esos operadores son los que podemos utilizar dentro del rombo y todos ellos propician de que podamos lograr armar una pregunta ahí dentro, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eso lo vimos en el tema de la variable, entonces yo creo que ahorita ya no tenemos dudas sobre ello. Vamos a avanzar ahora al siguiente. Bueno, entonces las estructuras condicionales pueden ser, dice, de tres tipos, y eso es por eso que les hacía la aclaración al principio. Hay las simples, que las que ya vimos con un rombo y dos lados, o con un rombo y con su lado de verdad, pero con falso con el lado de falso vacío, ¿sí? Las dobles, esta es interesante, porque ya lleva los dos lados completos, ¿ya? Y las anidadas, que son las que a veces les hacen doler la cabeza, pero nada más es para mostrarles que es posible realizar anidación de condicionales. ¿Qué significa anidar? Que dentro de un condicional podamos meter otro condicional. Y que dentro de ese otro condicional pueda meter otro condicional y otro, y otro, y otro. O sea, podés meter dentro de un condicional los condicionales que sean necesarios. Ahora, normalmente en programación decimos que las anidaciones nunca son tantas, ¿sí? No, no, no. Normalmente son 2, 3 anidaciones en algoritmos algo complicados, pero no se van hasta tanto, ¿ya? Entonces, pero el sistema soporta muchas anidaciones. Este es un ejemplo de un condicional simple. Esto es justo lo primero que habíamos estado hablando. En el lado de verdad tiene alguna acción que realizar derivado de la condición que está en el rombo, y en el lado de falso no hay nada que hacer, ¿sí? Está completamente vacío, ¿ya? Entonces, al revés, que por verdadero tengas acciones y por falso no, al revés, que por verdadero esté vacío y que por falso tengas acciones, eso no está mal desde el punto de vista del algoritmo, pero a la hora de traducirlo a un lenguaje de programación vas a tener complicaciones porque no se lo puede traducir de esa manera, ¿no? Entonces, para evitarnos ese problema de tener que hacer cambios, yo les aconsejo que siempre pongan el lado de verdad con la acción que tengas que realizar y el lado de falso con vacío, si es que así es el problema que te han planteado, ¿ya? Bueno, a este le llaman condicional simple. Ahora, vamos a comparar con el otro, ¿sí? El otro es denominado condicional doble y tiene una apariencia un poquito distinta. La voy a mostrar ahora. El doble es pues el clásico, ¿no? Tiene acción o acciones con S por realizar en el lado de verdad y otras acciones por el lado de falso, ¿sí? Entonces, lo normal es que tengamos esto, pero como vieron, hay también la condicional simple, en la cual puede quedar vacío el lado de falso. Es decir, que por falso no hay ninguna acción que realizar, ¿sí?
Y el tercer tipo es las famosas anidaciones del condicional. Esa es la última que tocaría mostrar. Vamos a buscarlas. Esta la tengo por acá. Creo que no la he puesto. Bueno, qué raro. Debería estar por acá la anidación anidada, pero yo creo que lo vamos a poner. A ver, ahí está. La anidada, lo que comentábamos, ¿no? Que dentro de un sí condicional metas otro sí condicional. Fíjense que en el lado de verdad todo estuvo normal, pero acá en el lado de falso ha ocurrido algo diferente. En vez de ir una instrucción simple, como esta, está viniendo otra pregunta, ¿sí? Que tiene su lado de verdad y tiene su lado de falso, que su lado de falso es vacío, pero pudo estar también con instrucciones, pero en su lado de verdad sí tiene instrucciones. Miren lo interesante en la anidación. Dentro de un condicional podés meter, ya sea en su lado falso verdadero, otro condicional. Y dentro de este condicional que armé, puedo meter acá otro condicional o por acá también otro condicional. En cualquiera de los dos lados puede ir el condicional, por si acaso. ¿Ya? Ahora, Ingeniera, ¿sí? para que un diagrama sea anidado, ¿tiene que ser sí o sí con una condicional o sirve otra? El concepto anidado significa que dentro de alguna estructura está otra estructura. Entonces, el condicional puede ser en este caso estamos hablando de un condicional anidado puntualmente, ¿ya? En realidad aquí la palabra clave es condicional, pero estamos viendo un tipo especial de condicional que es anidado. Hay otras estructuras algorítmicas como la repetitiva que también tienen este tipo de comportamiento, que dentro de una repetitiva podamos meter otra repetitiva. Entonces, el concepto anidado es dentro de una estructura algorítmica podemos meter otra estructura algorítmica del mismo tipo, ¿ya? Entonces, dentro del condicional estoy metiendo otro condicional, ¿listo? Entonces, acá la palabra clave realmente no es anidado, sino condicional. Pero este es un condicional anidado. ¿Por qué es anidado? Porque dentro del rombo tengo otro rombo. Eso significa anidado, ¿ya? Mm, Ahora, ¿Y tiene que ser del mismo tipo o de tipos diferentes? de estructuras, ya, Sí. por ahora estamos viendo que es del mismo tipo, ¿sí? Luego vamos a ver en la repetitiva, que también va a meter del mismo tipo, pero es muy posible y muy correcto combinar. Dentro de una condicional puedo meter una repetitiva también, por si acaso. Y dentro de una repetitiva puedo meter una condicional también. Eso ya van a ser las combinaciones que vamos a hacer. Igual puede ser considerada anidación porque la estructura condicional adentro de ella está conteniendo a una estructura repetitiva o al revés también, ¿ya? Entonces sí es posible. Ahora, aquí en la anidada, sí, quiero que entiendan de que si bien acá observamos que por el lado de falso le metió la condicional, también es posible dentro del lado de verdad, ¿sí? Yo pude aquí abajo de esta acción poner otra condición o pregunta y dejar todo esto vacío también. No es por equilibrio que ponemos esto, sino porque derivado de la acción tal vez haya necesidad de hacer otra pregunta nuevamente y derivado de la respuesta se hace alguna acción u otra acción, ¿ya? Entonces, el condicional puede ir en cualquiera de los lados de manera anidada, ¿ya? Mucho ojo por cómo armamos las anidaciones de condicionales, que es como el ejemplo que tenemos. Mire, tú haces la condición, abres por acá, pues dejas aquí en acción y luego dices, bueno, por falso hago otra condición, y bueno, haces acciones por acá y dices, por falso de repente vacío. Pero miren cómo esto tiene que ser contextualizado pues, en la lógica de ustedes. El condicional que está más abajo, el de abajo, fíjense, cierra, se está cerrando. Si miras ese cuadrito rojo, está mirando solo el último condicional. Entonces, siempre mi consejo es, abran anidadamente los condicionales o estructuras que ustedes vean conveniente, ¿sí? Pero luego que termines, revisa de abajo para arriba. Fíjate que en este caso, el último, el de más abajo, el que estoy encerrando con rojo,
yo tengo que asegurarme de que ese quede cerrado. ¿En qué sentido? Que su brazo de verdad cierra, lo estamos viendo por acá, voy a hacer la flecha, esclarece, un segundo, ok, miren, este brazo cierra por acá, ¿cierto? Porque está bajando. Y el falso, que está a este lado izquierdo, está cerrando también por acá, ¿sí? Y luego que esos se encuentran, ha continuado para abajo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que tomemos en cuenta. El cuadro rojo está mostrando cómo un sí condicional está abierto a la izquierda y a la derecha y se está cerrando para continuar. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora nuestra vista no va a mirar solamente ese cuadrito rojo, sino ahora yo voy a agrandar mi mirada al otro condicional que está arriba, ¿cierto? Y me voy a concentrar en el condicional que está arriba, ¿sí? Ese también tiene que cerrar. ¿En qué sentido tiene que cerrar? Bueno, hasta vamos a hacer una flecha diferente para que notemos la diferencia. Ok, mire, este condicional que está arriba tiene su lado de verdad, ¿sí? Tiene su lado de verdad. Y justamente ese lado de verdad, ¿no? Está, fíjense, viene por acá el mouse, sí, 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 está cerrando por acá, ¿ya? Creo que no se vio muy bien, voy a poner otro color. Está cerrando por acá, ¿sí? El lado de verdad. Y el otro, fíjate de dónde voy a partir, de esa flecha verde. Está cerrando por ahí. Entonces, el lado izquierdo está cerrando con el azul, de que continúa de la flecha verde, que es el que cerró el lado izquierdo, y este otro azul está cerrando el lado de verdad, ¿cierto? Este lado de verdad que estamos viendo por ahí. Entonces, y eso luego va a hacer de que continúe para abajo, como estamos viendo ahí en la señalética. ¿Ok? Entonces, los sí condicionales que se abren se deben cerrar, ¿sí? Y fíjense que es como que tú agarraras y, mira, acá necesito un poquito de su creatividad. Si tú en un principio miraste primero este cuadrito rojo, yo te aconsejé que vayas cerrando desde el último que abriste, ¿ok? Estás mirando solamente esto. Es como si ahora el sí condicional lo vieras justamente como esa instrucción. La instrucción, ¿no es cierto?, que es un rectángulo. Entonces, es como si en vez de mirar todo ese condicional adentro, miraras solamente el rectángulo y dirías, bueno, a este rectángulo rojo que está en el lado de falso, le voy a hacer su flecha que cierra por acá y el lado de verdad va a tener su flecha que cierra. Entonces, de esa manera va a quedar con los dos con su flecha que cierra, ¿cierto? Entonces, de repente, de esa manera les sea más fácil analizar, ¿ya? Y lo que siempre les recuerdo es que no puede quedar nada volando. Tienes que cerrar, como estamos viendo este ejemplo, ¿sí? Por el izquierdo, por el derecho, tiene que ser cerrado sin problema, ¿listo? Bueno, ya hemos visto los tres comportamientos más simples que hay en los sí condicional. El condicional simple, el doble, el anidado. Ahora, los ejemplos que vamos a ir resolviendo tienen que estar relacionados con este comportamiento. Veamos algunos. Déjenme abrir el taller de ejercicios para seleccionar uno. Mientras de ello, no sé si hay alguna preguntita. Nada. Bueno. El día lunes es como que feriado, ¿verdad? Entonces, el día lunes, por favor, les encargo que ya revisen el práctico. Realmente me olvidé, me faltó tiempo en realidad, ¿sí? Para revisar las preguntas del práctico y pasárselos, pero me quiero hacer tiempo ahora de pasarlo. Entonces, a máximo del lunes ya va a estar el práctico disponible para que lo vayan resolviendo, ¿ya? Eso es Mira, importante. Sí, dime. la anterior clase estábamos viendo un algoritmo del clavo y nos dijo que si los que queríamos hacerlo, ¿no? ¿Ya? Podíamos Era, mostrar hoy en su clase. ¿Era un condicional o un Era algoritmo? el clavo y el martillo, de clavar un cuadro en la pared, no sé si se acuerdan. Tenían que aumentarle algo, ¿no? Ya me Sí, acordé. Entonces, El enseguida problema con eso. ¿por qué no lo compartes? ¿Puedes compartir la pantalla? estoy desde mi celular, ingeniera.
Entonces, si quieres, mándamelo al WhatsApp y yo acá lo abro. ¿Tienes la imagen, verdad? Ya se la mandé, Inge. Enseguida lo voy a compartir. Un minutito, qué raro. Por acá no pillo. Enseguida lo abro del WhatsApp. No lo puedo descargar, parece que podemos esperar que descargue y mientras hacemos esto. Me va a hacer acuerdo que lo tengo ahí descargando, ¿ya? Ok, voy a compartir la pantalla. Acá. Acá tenemos varios ejercicios de algoritmia, ¿ya? Y voy a ir a seleccionar algo que tenga que ver con algoritmos condicionales para poder trabajarlo ahora. Ya, este es un ejemplo sencillo. Entonces aquí voy a aumentar uno más para que no sea tan sencillo. Ya, esto es para que un poquito recordemos algunas cosas que hemos estado viendo anteriormente. ¿Listo? Entonces, a un ladito el enunciado y por acá voy a abrir una aplicación para intentar graficar rapidito. Mucho material para trabajar con el auxiliar. Entonces, es buena idea de que vayan ustedes también con sus preguntas, ¿verdad? Yo creo que ya esta semana y la próxima, acuérdense que cada mes hay un examen, entonces no se descuiden y que va a aparecer el siguiente pronto, ¿ya? Déjenme ver esto, porque no se ajustó. Bueno, anótenselo la pregunta, porque acá vamos a checar, sí, ahí está. Como ustedes tienen la lupa, lo pueden agrandar. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño para que se vea mejor. Ahí está. Estoy trabajando en el ejercicio número 3. Entonces, vámonos por pasos. Es una herramientita que necesito a la mano. Acá tenemos la entrada, ¿sí? Y también tenemos la salida. Y a eso no necesito escribir porque ya no aprendimos. El primer paso, que es el análisis, me concentro en la salida, que es lo que quieren que yo obtenga para poder armar el algoritmo en función a eso. Entonces voy a ir a leer, dice crear un algoritmo que muestre en pantalla si el último dígito de un número entero, bueno, que lo muestre, ¿sí? Que lo muestre el último dígito de un número entero y además debe indicar si es par o impar. Eso es todo lo que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, lo primero es decir, bueno, tengo que mostrar el dígito, ¿ok? Entonces, esa es una salida que tengo que tener. Y eso va a ir en una cajita de texto también. Acá le vamos a poner la salida, que es el dígito. ¿Ok? El dígito que hay que plantear. Vamos a poner un poquito más grande. Ok, el dígito. Ahora, el dígito es de tipo, le voy a poner entero, porque un dígito siempre es entero, ¿sí? Entonces ya tengo yo el dígito, ¿ok? Y luego también, ¿qué más pide de salida? Un mensaje indicando si es par o impar. Entonces, eso también puede ser señal de que necesite una variable más. ¿Sí? Yo prefiero utilizar variables incluso para los mensajes. Le vamos a poner men y este va a ser de tipo cadena porque es un mensaje que va a decir es par o no es par. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquito por defecto, pues agarra un tamaño que no nos conviene, pero bueno. Ok, ya tengo los dos datos, ¿sí? Los dos datos que van a salir y ahora me tengo que concentrar en cómo voy a conseguir esos resultados. Acuérdense que esto es un proceso creativo. Si bien estoy trabajando en la salida, puede ser que luego piense en el proceso, luego en la entrada y un proceso creativo de ir de un paso al otro o al revés, viendo dónde hay necesidad o hay interrogantes que todavía no he resuelto antes de irme al diseño, ¿ya? Entonces, acá ahora sería la pregunta, ¿cómo consigo el dígito de un número? Y eso es rebobinar un poquito los recuerdos. A ver, por ejemplo, teníamos la situación de que teníamos una cantidad como por decir que un 34, que era el número, vamos a ponerle varios, ¿sí? Tres dígitos ahí.
Vamos a ponerle ahí grande. Ok. Ahora, este número, yo sé que su dígito de este número, bueno, esto tiene que tener, tenemos que pedir el número, ¿sí? El num, por ejemplo, que es 3455, de repente hay necesidad de pedirlo como dato de entrada. Entonces yo digo, bueno, si voy a pedir el número como dato de entrada, necesito irme a la entrada del algoritmo. Porque acá voy a introducir otra vez esto. Voy a copiar esto y acá le vamos a poner que va a entrar num, ¿sí? Pero el num es de tipo entero, ¿ok? Entonces ya tengo también el número que va a ser el dato de entrada. Ahora, de ese número que era un dato de entrada, yo no solo pues quiero el número, sino también quiero sacarle el dígito. ¿Alguien recuerda cómo le puedo sacar el último dígito a ese número? ¿Se acuerdan de cuando hacíamos conversiones numéricas, divisiones sucesivas? ¿Qué pasa si yo le digo al sistema que dígito, que es donde debe salir el resultado, ¿sí? Dígito sea igual a num mod 10? ¿Quién me dice qué va a valer dígito ahí? El residuo de la división. El residuo de la división. Acordémonos un poquito, acá a un ladito, luego lo voy a borrar. Por ejemplo, el número es 3455. Si yo lo divido entre el 10, hagamos una división pues entera, un poquito ahí para que recuerden. Tú dices de a cuánto va a ser acá. Y me da. ¿De a cuánto da? ¿De a cuánto es la división acá? 3, 4, 5, 345. 345. Correcto. Por 10 son 3.450, ¿verdad? Por 10. Sobra sí. Y me sobra correcto. Me va a sobrar 5 para el residuo. Ok. Entonces, al dividir entre el 10 un número entero, yo lo que estoy obteniendo es el residuo, y el residuo es el último dígito de la cantidad numérica. Este 5 es el último dígito. O sea que cada división me va a arrojar el último dígito de la división entera. Si yo esto continúo para abajo, vamos a intentar ver si lo puedo mover. Si yo esto continúo para abajo, ¿ok? Cuando se quiso mover, uy, qué mal. Voy a hacer una más para mostrarles algo, ¿ya? Ok, una división más, solo para mostrarles y no lo olviden, porque esto vamos a aplicar mucho en los demás ejercicios. Si vuelvo a hacer una división entre el 10, alguien está recordando y dice, bueno, parece que está haciendo conversiones de base, pero está haciendo entre el 10. Sí, al dividir entre la misma base, logras obtener los dígitos de conversión. Si yo divido otra vez entre el 10, ¿de a cuánto me queda acá? De 34 y sobra 5. De a 34 y sobra 5. Y el 5 es el dígito o el último dígito de la cantidad 345, ¿cierto? Entonces, las divisiones enteras me van a arrojar los dígitos que han sobrado, que quedan en esa cantidad. Siempre el último, siempre el último. Y obviamente en la siguiente división me va a arrojar un 4 y en la siguiente división me va a arrojar el 3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen que recordar? Que cada división sucesiva entre el 10 me va a propiciar que yo pueda encontrar los dígitos de conversión. Pero yo directamente acá, en vez de hacer división entera, uso el operador mod, porque este operador mod lo que está haciendo es recuperar esto, ¿sí? El mod recupera el residuo de la división entera. Entonces, mire, me arrojó el 5, que es justamente el último dígito de la cantidad numérica. Entonces, yo necesito hacer simplemente una vez la operación de mod y con eso ya lo encontré, ¿ok? Entonces, si ya estamos claros de que las divisiones enteras me arrojan dígitos del número que estoy tratando, ya tengo el dígito calculado con esta simple operación que he hecho. Ahora, me está pidiendo definir si es par o impar. Eso significa que tenemos que tratar de movernos. Un poquito voy a agrandar esto porque no me queda mucho espacio. Siempre pasa eso cuando se mueve el tamaño. Ok. Acá lo que me está faltando ahora es como que introducir
un poquito el concepto de la pregunta, ¿ya? Y la pregunta, bueno, tal vez en el análisis no es buena idea hacerlo, pero yo acá puedo, pues como es abierto, puedo decidir, por ejemplo, agarrar y decir que aquí lo voy a meter a un rombo para que recuerden de que el rombo ayuda a preguntar y a tomar decisiones, ¿sí? Entonces yo necesito averiguar si ese dígito es par o impar, y la única forma es preguntando, y la pregunta la armamos con comparaciones, la armamos con comparaciones numéricas o operadores de relación. Entonces eso significa que va a aparecer un rombo, y dentro de este rombo, ¿no? Habría que, bueno, habría que Va a poner aparecer la la pregunta de disyunción, comparación. ¿no, hija? ¿Perdón? Va a aparecer la disyunción, ¿no? Ahí en el Sí. rombo. Sí, sí puede aparecer disyunción, pero les cuento que ahorita siempre traten de simplificar su visión y pensando que solo va a ir pregunta de comparación, ¿ya? Mayor, menor, igual. Es que la disyunción y la conjunción que habíamos aprendido aparece en casos aislados donde tenés que hacer más de una pregunta. ¿Qué quiero decir? Que cuando en el rombo tú estás necesitando meter más de una pregunta, la única forma de juntar esas dos preguntas es con una disyunción o conjunción, o con un and o con un or. Porque las preguntas no pueden ir pregunta 1 y abajito pregunta 2. Tienen que estar, como se les dice, conectadas, por eso se le llama conector lógico, ¿ya? Tienen que estar conectadas las preguntas con algún operador lógico, un AND o un OR. Entonces, sí va a aparecer una conjunción o disyunción si es que tuviéramos que armar dentro del rombo al menos dos comparaciones, ¿ya? Porque el operador lógico lo que hace es conectar esas dos comparaciones, ¿ok? Entonces creo que ahí con eso no se van a olvidar. Por ahora, primero piensen en qué operador de comparación voy a necesitar para saber si es par o impar, porque eso tiene que estar aquí. Aquí tengo que meter una comparación que me diga si es par o impar. Bueno, ¿cuándo un número es par? ¿Cuándo un número es par? Cuando al dividirlo entre el 2, ¿no es cierto? Cuando al dividirlo entre el 2 me arroja un residuo o resto de 0. Por favor, acuérdense de eso, ¿sí? Si aquí tenés un 5, bueno, se me gusta mucho para los ejemplos. Bueno, tenés un 3 y luego lo dividís entre el 2, siempre entre el 2, porque el par es un concepto de divisible entre el 2, ¿no? Si agarro ese 3 y le digo dividirlo entre el 2, ¿no? Tú dices, bueno, esto es de A1, ¿cierto? La vas a agarrar y vas a decir de A1. Y luego 1 por 2, 2, y aquí te va a sobrar 1. Entonces, como el residuo es en este caso un 1, tú sabes y dices, bueno, por esto yo sé que este es impar, ¿no? Ahí ya tú estás seguro. Tú dices, este es impar, ¿sí? Ese sería tu concepto, ¿no? Porque al dividir entre el 2, está arrojando residuo o resto, y eso significa que es impar, ¿no? Tiene Por que cierto, ser divisible para que sea par, ¿no, hija? correcto, tiene que ser divisible entre el 2 para que sea par. Si ustedes revisan todos los números naturales o enteros, va a encontrarse ese tema. Por más que sea 1551, ¿no? Imagínate, al dividir 1551 entre el 2, el residuo es 1, ¿sí? Porque es impar. Aparte, un número es impar cuando el último dígito es impar también, ¿no? Pero aquí, como este es un ejercicio de prueba, les he querido hacer un poco más complicado. Primero, recordar que los dígitos de un número se pueden obtener dividiendo sucesivamente entre la base del número. 1. 2, de que el tema del impar tiene que ver simplemente con la revisión de que si es divisible o no entre el 2, ¿no es cierto? Ahora, si tu número fuera un número par, por decirte un 400, al dividirlo entre el 2, porque pues, estoy buscando la divisibilidad entre el 2, ¿qué me va a retornar? 400 entre el 2 es por división entera, ¿sí? Hago la división por acá, me va a dar de a 200, sin lugar a dudas, ¿cierto?
Y 200 por 2 es 400, entonces al 400 me sobra 0. Y acá yo sé que el 400 es un número par. ¿Por qué? Porque el residuo de la división es 0. Este sí es par. Entonces, en este sentido, acá yo sé que es par, y por el otro lado, yo sé que esto no es par. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a aprovechar, de que hemos recordado un poquito esos conceptos que vienen de la anterior parte de la materia, y lo vamos a introducir ahora en algoritmia. De hecho, es por eso que no lo hemos retirado. Ahí hemos visto algunos conceptos que aquí no son muy útiles para la base de la materia. Veamos entonces, acá lo voy a escribir con un texto, ¿sí? Es un poco más difícil para mí acá, pero acá, listo. Acá voy a meter un texto que esté directamente en la comparación. Bueno, dígito, ¿sí? Acá sería dígito modulado con 2. Y voy a hacer la pregunta directa, miren. Ahí voy a poner dígito mod 2. Estoy haciendo esa pregunta. Dígito mod 2 igual a 0, está preguntando. ¿Por qué pregunta con 0? Porque resulta que al hacer la comparación con 0, le estamos indicando, ¿no es cierto?, si en realidad va a ser par o impar, ¿sí? A este le vamos a poner un colorcito más grande. Creo que ahí por lo menos se va a entender mejor. Bien importante esa pregunta, ¿sí? ¿Ok? Dígito modos igual a 0. Ahí está mi pregunta planteada. Dígito es el dígito del cual quiero averiguar si es par o impar. Modulado con 2 es 0. Si la respuesta a eso que he planteado es verdadero, ¿qué va a ser, jóvenes? Si es verdad, ¿qué va a ser? Va a ser par, Inge, porque es divisible. Muy bien. Entonces ahorita borré todas esas cositas que puse y vámonos a hacerle la flechita. Bueno, ahora el problema es en este lenguaje, creo que voy a usar nomás la tablet para hacer esto porque este es muy restringido. Ya, ok, aquí va a ser mi flechita, por el lado de más fácil para mí es la verdad la tabla. Y por la otra flechita por el lado de falso, ¿sí? Vamos a hacer la otra, tratando de hacerla para allá. Se desmarca muy rápido. Entonces, si va por verdad, si va por falso, es que acá ya no estoy tratando de armar en realidad una especie de rombo de pregunta, por si acaso, ¿ya? Estoy tratando simplemente, no sé por qué se desmarca y no me deja trabajarla la flecha. A ver, ya, creo que es esto. Ahora sí. Entonces, si bien nosotros, no tenemos que armar la respuesta en el diagrama de flujo, fíjate que mi análisis estoy tratando de hacerlo lo más parecido posible, ¿ya? Para que no haya luego tema de que no era o era. Mira, no lo estoy armando realmente un sí condicional, simplemente lo estoy usando como una señalética para mostrarles a ustedes de que ese sí condicional es lo que va a aparecer cuando te toque llevar al diagrama de flujo, ¿ya? En todo caso, le vamos a borrar y creo que quedó mejor así, ¿ok? Y por acá. Ahora, ustedes tienen que pensar y decirme qué va a pasar por falso y por verdad, porque se entiende que por este lado tenés a verdadero y por este otro lado tenés a falso. ¿Qué tendría que pasar por verdad y qué tendría que pasar por falso? ¿Quién me dice o me ayuda? Si fuera verdadero ya terminaríamos, yo creo, ¿no? Que si fuera Sería verdad, directo. pero si fuera verdad, lo que tienes que hacer es que en todo caso, ok, si fuera verdad, tendríamos que decir que es un número par. No termina todavía. El mensaje tiene que decir es par, ¿cierto? El mensaje. Entonces, Sería como una acción, Inge. es una acción que tenemos que hacer. Si es par, hacemos una acción. Si es impar, hacemos otra acción. ¿Listo? O Entonces, sea, decir acá, si es falso o si es verdadero ahí en la acción. correcto. Sí, correcto. Entonces acá le voy a aumentar bien chiquitito, que no tengo mucho espacio, lo que tenemos que hacer, ¿ya?
Aquí mensaje, súper importante que el mensaje diga es par. ¿Sí? El mensaje tiene que decir es par. Y por el otro lado, el mensaje tiene que decir es impar. Porque el mensaje es la salida, que aquí habíamos visto. ¿Sí? Entonces acá le vamos a aumentar. El mensaje ahora por el falso va a decir es impar. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que cuando nosotros armamos este tipo de algoritmos, se desconfiguró completo. Lo que pasa es que esta herramienta no te permite libertad a la hora de escribir y por esa razón me he visto obligada a armarlo así. Pero igual no se preocupen, lo voy a recuperar bien para que esté bien en la plataforma. Ok, ahí se acomodó. Entonces, lo que estamos viendo acá es que por lado de verdad se hace una cosa y por lado de falso se hace otra cosa, ¿sí? Ahí está encajonado ya todo, ¿ok? Eso es lo que tiene que quedar en la memoria de nosotros, ¿listo? Ahora, en todo caso, es importante también tomar en cuenta de que esto que yo pensé, es probable que cuando tú estés intentando trabajarlo, en un principio estés como dudando, si digas, no, creo que no es así, o estés con la duda de que tal vez no estás avanzando en el análisis, ¿ya? A eso me iba. Puede ser que a veces cuando estamos analizando el problema, no se nos vengan muchas ideas y no podamos armar esto que yo armé ahorita, ¿ya? Si eso te sucediera, yo te aconsejo de que en el análisis trates de encontrar todo lo posible. Mínimamente la salida que tienes que emitir, ya que estoy acá marcándola para que se mejore la visión, ¿ok? Mínimamente la salida y mínimamente la entrada que vas a necesitar para esa salida. Una vez que tú sabes qué tiene que salir, tienes que preguntarte qué necesito para que salga esto en pantalla. Entonces, así fui encontrando la operación del dígito, ¿ya? Cómo calcular el dígito. Y segundo, cómo calcular men o el mensaje, era derivado de esta pregunta, ¿verdad? Ahora, una vez que tú estás armando el cómo, con qué fórmula, con qué operación lo vas a conseguir el resultado, te preguntas por qué necesitas que entre como dato de entrada. Y es ahí donde encontramos que necesito que entre num, y por eso aquí num está como un elemento de entrada en el algoritmo, ¿sí? Entonces, esos son los pasos que hay que hacer. Por eso en el análisis yo parto siempre de la salida, ¿cierto? De qué tiene que resultar del algoritmo, ¿ya? Y derivado de ello ya encuentro pues lo que es el proceso y encuentro la entrada del algoritmo, ¿ya? Ok, entonces le voy a congelar un poquito esto, a ver si me permite. Vámonos ahora al diseño, ¿sí? Me voy a cambiar de pantalla, entonces voy a tratar de congelar un poquito esto, voy a dejar de compartir un minutito para irme ahora al diseño, ¿listo? Eso es lo que hizo Sora, fue en borrador, entonces, ¿no? Algo Sí, así. este es como lo que yo estoy pensando, ¿se entiende? Es lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy pensando es principalmente muy libre, depende de la persona que lo está viendo, ¿ya? No es que vaya a ser lo mismo lo que tú vas a pensar a lo que yo pensé, ¿sí? Algunos, por ejemplo, dicen, no hizo ella así y dicen, bueno, no lo voy a hacer así, pero yo les aconsejo que en esta parte siempre ustedes digan, bueno, no lo hizo así, pero yo lo estoy haciendo así y estoy consiguiendo el mismo resultado, ¿ya? El análisis es muy propio de cada estudiante, ¿ok? Tú no vas a pensar igual que yo y en realidad ahí está la diferencia, ¿no? Cada quien soluciona el problema de acuerdo a los conocimientos que tiene y al grado de conocimiento de ese tipo de problemas. Los problemas más fáciles de resolver son aquellos que ya has resuelto alguna vez, obviamente, ¿no? O los problemas que son similares a alguno que resolviste con anterioridad, ¿ya? Entonces, por esa razón, si ustedes se ponen a practicar ejercicios, cuando sea el examen, muy probable que encuentren ejercicios similares a estos.
porque los ven muy parecidos a algo que ya hicieron con anterioridad. Lo que yo trato en los ejercicios es de barrer los conceptos básicos para que puedan ustedes tener claridad a la hora de resolver un ejercicio similar, ¿ya? Lo voy a capturar en pantallita esto y nos vamos a ir al diseño. Déjenme buscar el cortador. Y sí, es que es importante en la etapa de diseño mirar el análisis para saber de dónde salen las cosas, ¿ya? Entonces, acá y acá. Ok. Bien, Yo no sé. vámonos ahora. Sí, dime. Voy a compartir ahorita toda la pantallita, un minuto. Nos vamos a ir al siguiente paso. Y este ya es más fácil. De repente ya algunos mirando ya lo han resuelto, estoy segura. Bien, ahí ya pueden ver toda la pantalla compartida. En el lado izquierdo está el algoritmo. En el lado derecho el algoritmo y en el lado izquierdo está otra vez la pantalla para dibujar el algoritmo. Acá ya empezamos siempre en orden, ¿no? ¿Y cuál es el orden? Bueno, acuérdense que esto ya va paso 1, paso 2 y paso 3. Es decir, que ahora sí respeto el orden de las cosas, ¿no? Esto va a ir 1, este va a ir 2 y este va a ser el tercero, ¿sí? En ese orden va en el diagrama de flujo. Entonces voy a empezar a armar ese diagrama de flujo a este lado. No sé si le pueden capturar esa pantallita para que lo tengan a la mano. Como tengo una pantalla muy pequeña, a rato se va a esconder el análisis, ¿ya? Bueno, vámonos. Primero, necesito la elipse para lo que es el inicio. En vez de la palabra inicio, ahí también puede decir el nombre del algoritmo, ¿ya? El nombre del algoritmo. En el caso por ahora, como son genéricos, estoy poniendo simplemente inicio, indicando de que ahí comienza el algoritmo, ¿ya? Ahí voy a tratar de hacerme más espacio, de tal manera de que tenga con qué trabajar. Se me esconde el mouse de ratos. Ok. Entonces, la elipse va de inicio. ¿Qué más? Necesito entradas. Bien, el primer paso es las entradas. Y eso lo vamos a hacer en el paralelogramo, ¿no? Y ahí con una etiqueta que diga leer. Ahí que voy a leer la variable, en este caso no. ¿Sí? Ahí está, solamente hay esa entrada. Vamos a agrandar un poquito ahí. Ok, creo que con eso ya lo pueden ver mejor. ¿Qué más? Ya tengo el paso 1, leer num. ¿Qué me toca ahora? Voy al paso 2, donde estoy haciendo estas operaciones que estamos viendo por acá. Miren, paso 2, la operación es cálculo del dígito y la pregunta. Entonces, cálculo del dígito es en un rectángulo. Ahí pongo dígito, que sea igual a num mod 10. Con esa operación he calculado el dígito. Sí, estoy copiando del análisis, ¿vieron? Si mi análisis está correcto, acá solo tengo que meterlo en uno de los símbolos gráficos del diagrama de flujo, lo que he pensado. Eso sería una Normalmente asignación, dije. es una asignación, claro que sí. Dígito igual a num mod 10. El resultado de la operación num mod 10 lo va a poner en dígito, ¿sí? Y luego me está faltando la pregunta ahora. Ah, alguien me reclamó y me dijo, pero póngale las flechas. Está perfecto. Lo correcto es que tú cuando armes el algoritmo tienes que ir armando sus flechitas de vinculación, ¿ya? Y la flechita normalmente es en el orden, ¿no es cierto? Vertical siempre. ¿Ya? Ahora estas flechitas se acomodan mejor cuando está, bueno, acá es porque no están tan ahí y de repente va a ir arreglando en lo que yo voy a ir equilibrando la gráfica, ¿sí? Verticalmente. Pero ustedes, cuando ustedes estén armando, por favor les encargo, ¿ya? Tengan la paciencia de hacer lo más recto posible en sus flechitas para que no les ocurra esto. Ahora viene una pregunta, y eso nosotros sabemos que lo vamos a poner en un rombo, ¿sí? Entonces voy a buscarlo al rombo. Esto es lo mismo que haces en la cabeza, ¿sí? Tengo que hacer una pregunta, buscas al rombo para ponerlo.
Y ahí va a ir la pregunta, que ya la tenemos ahí planteada. Dice dígito. La pregunta es, ¿no? Compara si el dígito mod 2 es igual a 0. Es la pregunta que está en el rombo, ¿no? Dígito, creo que está mal esto. A ver, veamos. Dígito, está mal escrito y no me puedo equivocar, ¿no? Dígito mod 2 igual a 0. Perfecto. Ok. Si esto es verdadero, va a ser una acción. Y si es falso, va a ser otra acción. ¿Qué hace por verdadero? Ahí está una acción en el rectángulo. Ahora ya puedo, creo, hacer esto, ¿sí? Por verdadero va a decir men igual a es par. Un mensaje simple, ¿sí? Es par. Y por el falso va a decir otra acción que es impar, ¿sí? El men, que es el mensaje, va a decir es impar. Ahora, las variables, normalmente yo les aconsejo que todas las hagan en minúsculas. Es lo mejor, ya que te acostumbres así. Aunque por lo general se entiende que mayúscula o minúscula es igual, ¿sí? Excepto algunas circunstancias, pero yo les aconsejo que las variables a todas les pongan todo con minúscula, es lo mejor para cada una. Y acá esclarecer su lado de verdad y su lado de falso, ¿no? Le vamos a hacer su conexión hacia, otra vez, su conexión al lado de verdadero, ¿sí? Y este tiene su etiqueta que dice B de verdadero, ¿ya? Y el otro también necesita su conexión. Lo estoy haciendo tan de a pasos que no quiero ver ninguno que le falte, ¿sí? Fíjense la flecha siempre apuntando hacia abajo, indicando la verticalidad de funcionamiento. Aquí me falta la flechita, ¿sí? Siempre tiene que estar todo el diagrama unido por flechas. Entonces ya tengo calculado el mensaje y listo. Se acaba ahí, no tengo nada que hacer por acá, nada que hacer por acá. Entonces me concentro ahora en cerrar estas dos cajas que he abierto, que son con flechas también, ¿sí? Pero ahora va la pregunta. Si estas dos flechas cerraran, ¿qué luego tengo que hacer? Bueno, el proceso se acabó con las dos preguntas, ¿sí? Que ahí se plantearon. Ahora me voy a mover al diagramita que está en el lado izquierdo, derecho, para ver qué hago después de esas dos preguntas. Y dice acá, bueno, falta la salida, ¿sí? La salida debe ser el dígito, porque decía el ejercicio, muestre el último dígito de la cantidad numérica, y debe salir también el mensaje en pantalla. Esas dos salidas son las que me tengo que concentrar ahora. Ahora, ¿en qué sacamos la salida? Lo hacemos también en el paralelogramo. Lo voy a poner por ahora ahí, mire, ahí al medio. ¿Y por qué va al medio? Porque pues esto va a ser el resultado de si te vas por falso o verdad. Ahora voy a unirla a las flechas de conectividad. Bueno, si esto es verdad, o si termina esa acción, se va a venir por ahí. Y si termina esta acción, se va a venir por acá. ¿Sí? Entonces ahí estamos cerrando las flechitas, ¿verdad? Ahí. Ahora, una vez que se encontraron las flechitas, este tendría que continuar para abajo, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es una nueva flechita, déjenme buscarla, esa sí no es la misma. Ok. Vamos a jalar. Ahora sí. Tiene que ir para abajo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Se entiende que esta también debería tener su flechita, por si acaso. Es decir, su dirección de flecha. Eso es muy importante. Como acá no me dice, vamos a tener que armarla. La flechita. Un minutito. Vieron que es más difícil dibujar. Voy a usar para la próxima nomás la tablet para que no se me complique acá la salida. ¿Ya? Está al revés. Entonces vamos a ponerle salida. Hasta este punto, no sé si alguien tiene alguna preguntita. Nada. Está fácil, ¿no es cierto?
Está El fácil. resultado del algoritmo tiene que estar siempre en tipo cadena, Inge. No, el resultado puede ser un número entero también, pero aquí fue cadena porque dice muestre si es par o impar. Entonces, para yo decirle es par, ¿no? Entonces tengo que mostrarlo en una cadena, ¿ya? ¿Por qué? Porque Entre son comillas, ¿no? entre comillas. Muy importante eso que se acuerde. Entonces, aquí la salida va a decir men, ¿no? Que es la salida, y no solo men, ¿no? También es el dígito. Entonces, aquí yo puedo ponerle una etiqueta, mostrar, y ahí poner el dígito primero, ¿sí? Coma, men, ¿sí? Entonces está diciendo que van a salir las dos cosas, dígito y mensaje, ¿ok? Y luego de esto ya se termina el algoritmo, así entonces como empecé con una elipse, tengo que terminar con otra elipse, que diga final del algoritmo. A ratos, este editor, como es un poco pesado, se bloquea, y miren cómo no me deja, ahora sí. Está chipado entre uno y otro. Ok. Y este va a ser fin. Como que siempre va con esa etiqueta de final. Y obviamente tengo que liar con el otro, ¿no? Vamos a hacer su flecha de conexión. ¿Y por qué se hace que quite en mi programa? Porque está un poco desalineado el gráfico. Porque mi objetivo era que lo vean grande como para que le entiendan cómo estoy armando. Ahora voy a mostrarle el gráfico completo, ¿sí? Cómo quedó mi diagrama de flujo, porque tú tienes que pasarle una mirada a ver que todo esté correcto. ¿Ya? Ahí está. Está un poquito grande, pero ahora lo vamos a concentrar ahí. ¿Ok? El último paso sería la prueba, ¿no, Inge? El último paso es la prueba de escritorio, que ahora tenemos que plantear hacerla, ¿no? Porque sin la prueba no sabes si está bien o está mal. En el examen tiene que alcanzarles el tiempo para probar su algoritmo, es decir, definir si está bien o está mal. Este paso le habíamos denominado con el nombre de paso 2, ¿verdad? Este es el paso 2, se le llama diseño. Se me olvidó, ¿sí? Diseño del algoritmo. ¿Qué me falta? La prueba. ¿Y la prueba en qué consistía? ¿Quién se acuerda? De eso también se ha hablado. La anterior. En revisar de abajo para arriba el algoritmo, si funciona o no. De arriba para abajo. De arriba Sí, para abajo. me he confundido. El orden siempre es importante ahora, ¿no? Después del análisis es importante el orden, porque de repente de eso va a depender la evolución del algoritmo, ¿no? Nos podemos equivocar muy fácil si nosotros no revisamos correcto también, ¿sí? Entonces ahí está el paso 2, que es el diseño del algoritmo. Bueno, vámonos al paso 3, que se le vamos a hacer una revisión del principio a final, ¿sí? Y voy a abrir este editor para hacer la revisión. Se hace en columnas. Se utiliza una herramienta que se llama matriz de variables, pero no se acuerden de esa palabra complicada. Acuérdense nada más de que revisamos de principio a final, tomando en cuenta cada variable que he utilizado en mi algoritmo. Esa es la clave. Voy a tomar cada variable. Entonces, miren, voy a agarrar y voy a revisar mi algoritmo desde el inicio en orden vertical hasta el final, revisando la lógica en la que se han movido mis variables, ¿ya? Entonces, básicamente la prueba consiste en seguir el movimiento de valor que tienen las variables. Entonces, si yo me falta alguna, me dicen, estoy empezando en inicio, la primera variable que encontré es anum, ahí luego encuentro otra variable que es dígito, ¿sí? Estoy anotando en columnas acá, dígito. La otra variable es, a ver, men, ¿sí? Y no hay más variables, ¿sí? Ok, entonces esto le voy a plantear vamos a acomodarlo primero, una revisión en columnas. Miren cómo voy a acomodar esto. O sea, en columnas significa esto, ¿no? Esto va a estar en manera ahí, separados, en columnas. Entonces, ya tengo, son 3 variables nada más. Otra vez lo reviso. Sí, solamente tengo 3 variables. Y ahora a este lado yo voy a marcar el seguimiento de esas variables.
Cuando dice leer dato, significa que tú como diseñador del algoritmo le vas a dar un dato para probar tu algoritmo, ¿ya? Normalmente usamos datos que estuvieron en el análisis, ¿sí? Si yo me voy a fijar el análisis, ¿a dónde está el análisis? ¿Qué dato utilizamos? 455 era, creo. A ver, sí, 3455. Vamos a utilizar ese mismo. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿ya? Revisamos con un dato que anteriormente se utilizó, ¿ya? Entonces, en NUM, le voy a dar 3455, que es el dato que estábamos suponiendo entraba. Luego aquí dice dígito igual a num mod 2, ¿cierto? A ver, esto no se ha metido nada ahí. Ah, perdón, dígito es igual a num mod 10. Ah, yo me estaba equivocando a leer. Dígito es num mod 10, ¿ok? Vamos a volver a su tamaño normal para seguir viendo todo el algoritmo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, dígito me está arrojando, al hacer el mod, me está arrojando un 5. Eso yo ya lo sé, lo vuelven a calcular si quieren, pero eso es lo que arroja, un 5. Siguiente paso, está preguntando, dígito mod 2 igual a 0. ¿Cuánto es dígito mod 2? 5 modulado con 2 me va a devolver un resto de 1, va a sobrar 1. Y está preguntando acá, 1 igual a 2, está preguntando. Es falso. 1 igual a 0, está preguntando. Es falso eso. 1 no es igual a 0. Me voy por falso. Y aquí, ¿qué dice? Men igual a es impar. Entonces, el mensaje aquí va a decir es impar, ¿no? Y yo voy revisando lógica. Está bien. Está diciendo que es impar el 5 y eso está bien. Sigo para adelante. ¿Cuál es el siguiente paso después de poner en men? Es impar. Baja, ¿sí? Baja, se encuentra aquí la flecha, sigue bajando. Y aquí dice mostrar dígito y men. Eso significa que en la pantalla va a salir justamente ambos datos, ¿no? Y acá lo que yo hago es ponerlo de otro color para que lo diferenciemos. Entonces, acá, cuando hagan la prueba de escritorio, yo siempre les recomiendo de que la última columna la hagan de otro color y ahí le pongan pantalla, ¿sí? Para indicar que está mostrando la salida en pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué va a salir en la pantalla? Dice acá, dígito y men. ¿Cuánto vale dígito? ¿Cómo tienes que fijarte el valor de dígito? Mire mi mouse está aquí. Tienes que ir a la columna de la variable que está indicada. Dice dígito. Estoy yendo a buscar la columna donde está dígito. Aquí está dígito. Y siempre, y absolutamente siempre, tú tienes que buscar el último valor de la columna de prueba. Aquí solo tiene un 5, por lo tanto el valor de dígito es el 5. Entonces aquí va a salir el 5. ¿Qué más va a salir en la pantalla? Men dice. ¿Qué dice en men? Es impar. Entonces aquí también va a salir es impar. Entonces la pantalla me va a mostrar qué es lo que es la salida del algoritmo. Entonces me está diciendo que va a salir esas dos cosas. 5 y es impar. Y yo reviso y eso es lo correcto. ¿Ya? Y luego, ¿qué va a hacer después de mostrar eso en pantalla? Fin del algoritmo. Es decir, que el algoritmo ya ha finalizado. Entonces, si uno mira la prueba que tenemos al ladito, nos muestra el seguimiento de las variables que tiene. Ahora, tú puedes hacer otra prueba. Normalmente lo que hacemos es una raya, ¿sí? Ahí, una raya de separación y decimos, vuelvo a empezar otra prueba. Y ya puedes variar la prueba del número que introduces para la siguiente vez, ¿ya? Puedo probar con un 2, puedo probar con un 2000, con un 3000, etcétera, ¿ya? E ir viendo el tema de par impar, ¿ya? Ahora, a veces es buena idea tomar en cuenta algunos temas. Por ejemplo, el dígito del 0, que es muy especial. El 0 es un valor neutro, no tiene par ni impar, ¿sí? No tiene signo tampoco, ¿no? El neutro. Y de repente, que cuando el dígito sea 0, sea buena idea, ¿no? Sea buena idea discriminar y decir, porque, bueno, no es ni par ni impar, pero sería buena idea discriminar y decir que es nulo, ¿verdad? Entonces, este mismo ejercicio les voy a cambiar de enunciado para que ustedes lo vuelvan a plantear, ya como un desafío propio para ustedes. Esta sería la solución final, está en sus 3 pasos de solución. Ya acá lo que voy a hacer es copiar la prueba que hicimos a un ladito
para que esté listo para que lo pasemos a la plataforma, ¿ya? Y les voy a replantear el mismo problema, pero de otra manera, para que ustedes me aumenten cuál es la solución posible a ese resultado. ¿Listo? Ahí lo vamos a poner a un ladito para que esté la prueba de escritorio. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a decir ese enunciado? Es el mismo, pero ahora va a querer que diferencien el tema del dígito del 0, ¿ya? Este enunciado no lo pedía, entonces yo no lo hice tampoco. Me he basado simplemente en lo que dice el enunciado. Los problemas se complican si empiezas a aumentarle cosas, ¿ya? Siempre concéntrense en lo que pide el problema, solamente en resolver lo que pide el problema. Si te pones a aumentarle cosas, tu algoritmo se va a crecer, se va a complicar y luego vas a encontrarte con algo difícil, ¿ya? Concéntrense solo en lo que pide. Ahora, si es muy fácil para ti aumentarle mejoras a eso que te pidieron, hacelo, pero normal es que no lo hagamos. En este ejercicio no me habló del dígito nulo y me hice a la tonta de que tampoco lo sé, entonces lo he resuelto y está funcionando bien. De hecho, que si viene un dígito que es 0, este algoritmo va a decir que es par el dígito 0. Pero el algoritmo no me especificó y yo no me había dado cuenta de repente, pero ahora podemos hacerle la mejora con un enunciado mejor. Ahorita vamos a ponerlo. No sé si quieren capturar pantalla ahí, la voy a un rato congelar mientras cambio el enunciado. Y mientras hacen eso, quisiera saber si hay alguna preguntita. Pueden capturar pantalla mientras hago el otro enunciado para ustedes, ¿ya? Está difícil, no, ¿verdad? Y solamente hemos utilizado un solo sí condicional, no hemos anidado nada, ¿ya? Pero acá les voy a cambiar la pregunta del 3 para el número 4. Bien, entonces con eso vámonos a esto. Le capturan a esta pregunta porque es buena idea que ustedes se desafíen a este cambio que les voy a poner, ¿ya? ¿Podría mostrar la pregunta, dije? Sí, esa es la que, ahora sí, es la número 4, ¿ya? Es el mismo enunciado, solamente que le aumente, tome en cuenta que el 0 es nulo. Y esto también les va a hacer acuerdo a ustedes de que el 0 no tiene signo por si acaso, ¿sí? Entonces, como que a veces cuando nos hablan de dígitos hay que tomar en cuenta el tema del dígito 0, ¿ya? Si quieren lo anotan y para hacer un corte vamos a ver lo que hizo su compañero. Voy a intentar descargarlo un minutito. Lo voy a congelar ahí. Y ahí en el algoritmo que hizo, ¿sería lo mismo si utilizaríamos un número negativo, digo? O un número decimal. El negativo, ahí el concepto, ahí no dice en el enunciado, pero a ver, pensemos en el concepto. Los negativos pueden ser divididos entre el 2, ¿sí? Puedes dividir entre el 2. El modulador, si no me equivoco, si lo haces en la computadora, te va a devolver un residuo, ¿cierto? Porque en realidad lo que importa es la división. Menos 5 dividido entre el 2, por ejemplo, tú vas a decir de a 2. 2 por 2 es 4, pero tendría que ser un 2 negativo. Menos 2 por 2 sería menos 4. Y, no, pues tendrías que restarlo, ¿verdad? Serían 2 por 2, 4, va a ser negativo, te va a sobrar menos 1. Y el menos 1, uno no puede decir si es par o impar. Tendríamos que ver el caso específico, ¿ya? Es que el número menos 1 sería un impar, para mí sería un impar, sin tomar en cuenta el signo. Y si tú le pasas a Excel, por ejemplo, el operador mod, te va a decir Excel de que es par, te va a devolver el residuo, porque es posible sacar el residuo de un número negativo, ¿ya? El que me preocupa es el nulo puntualmente, en el caso del par o impar, porque ese realmente es especial, siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? De que es o no es. Entonces, por lo general, si consideras al 0, por ejemplo, como un par, te va a funcionar, ¿sí? Significa que te va a dejar, ¿ya? Te va a dejar funcionar bien. Ahora, en el caso del negativo, yo diría que depende de lo que te están planteando. Tendrías que leer el enunciado, porque si tú haces operador modular para sacar
el resto de la división, es posible sacarlo. O sea, sí te va a devolver un resultado. ¿Ya? Entonces, todo depende del Gracias. ejercicio. Ahorita descargué lo que hizo su compañero, lo voy a compartir. Me escribió varias cosas y no estoy segura que no las puedo escuchar ahorita, pero creo que es esto. ¿Pueden ver mi pantalla compartida completa? Todavía no, ¿verdad? Entonces, mientras lo acomodo. Tenían que hacer un algoritmo, ¿verdad? La clase anterior. No sé, me ha mandado varias cosas su compañero y no estoy entendiendo. La última, Inge. La última. Esto. Bueno. Sí, mientras abre esto, dime. Sobre ingresar el número 3455, ¿es opcional? Usted en el enunciado no lo puso eso. No, claro que sí, es opcional. Es un número que yo me inventé. Cuando dice leer, cuando la instrucción leer, tiene que entender que es que tú como diseñador vas a darle un valor que tú veas conveniente. Por eso yo me lo inventé, ese valor, y fui que se vaya porque es impar. También pude inventarme un 4 y averiguar si ese era para un impar. Su último dígito del 4 es 4, entonces iba a decir 4 es par, ¿verdad? Normalmente ustedes le dan el valor que ustedes vean conveniente, pero yo, por ejemplo, cuando reviso sus algoritmos, lo que hago es darle un valor que haga que me hace pensar a mí que va a hacer que el algoritmo caiga. Caiga significa que no funcione, ¿ya? Entonces, normalmente también tú tendrías que usar valores que utilizaste en tu análisis porque ya le tienes ahí calculado los resultados, ¿verdad? Entonces ya sabes a qué tienes que llegar como resultado de tu algoritmo. ¿Listo? Entonces yo miro tu algoritmo y digo, para tal valor este algoritmo va a fallar, ¿no? Entonces, o a veces digo, no, este está muy bien, ¿sí? Y le doy cualquier valor y pasa. Pero normalmente cuando yo detecto que para determinado valor no va a funcionar, normalmente sucede así, ¿ya? Entonces eso es porque ya he visto muchos algoritmos y conozco el comportamiento de las variables y me doy cuenta muy rápido si va a andar o no va a andar. Entonces, ustedes usen valores que utilizaron en el análisis. Ahora, ¿qué valor le vas a dar? Yo en esta prueba hice que vaya por el lado de impar, ¿verdad? O sea, que el dígito sea impar. Una segunda prueba importante que ustedes tendrían que hacer es que se vaya por el lado de par, ¿cierto? Entonces, en el caso del sí condicional, es buena idea que tus pruebas sean obligatoriamente vayan por el lado de la verdad y en otra prueba te vayas por el lado de falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener un error en alguno de los lados y si tú no los andas por eso en tus pruebas, no lo vas a notar, ¿ya? Acá lo estoy teniendo ya, lo que hizo el compañero. Voy a compartir. Estoy viendo inicio, está todo bien. Siguiente paso, traer el martillo. Perfecto, ¿sí? Ya, colocar. Está el clavo fijo. Esto es justo lo que habíamos visto, ¿verdad? Si es verdad, hace algunas acciones. Acá abajo las está haciendo. Y aquí tendría mi primera observación. Acuérdense que esto que él ha hecho nos va a ayudar a aprender, no solamente a él, sino también a nosotros. Aquí estoy viendo que por el lado de verdad se fue a este lado, ¿sí? En el lado derecho, y termina acá con fin. ¿Ok? Y acá estoy viendo de que por el lado de no, fíjate, por el lado de no, está haciendo otro tipo de acciones, como retirar el clavo, masillar, y luego buscar otro lugar para hacer, y luego dice la flecha de retorno para atrás. Acá me parece interesante cómo lo ha planteado, el retorno para atrás, ¿sí? El retorno para atrás, porque lo ha llevado justamente al lugar donde dice tomar el martillo y el clavo, es decir, que otra vez lo va a tomar. Le va a volver a hacer el proceso hasta que ponga el clavo y diga está fijo, y si sigue mal, va a volver a hacer lo mismo, va a rellenar, y va a volver atrás otra vez. Y me parece interesante porque sí estoy viendo acá algo que no se ha visto todavía, que es la repetición de una secuencia de pasos. Y está repitiendo por el lado de no, ¿ya? Por el lado de no. Ahora, esto que él ha hecho, yo no puedo decir que está mal. Lo único es que siempre que ustedes planteen esto,
Recuerden, por favor, terminar vertical. Es decir, este fin no lo pongan ni a la derecha ni a la izquierda. Este fin debería moverse por acá, al centro. ¿Y eso qué significa? Yo lo voy a corregir acá en pantalla. Significa que este lo hagas de esta manera, ¿sí? En vez de haber hecho por acá, lo hagas para abajo y todo esto que escribiste lo hagas para abajo, ¿ya? Ahora, cuando tengas una repetición como la que has hecho en este caso, nos pone el problema, ¿no? ¿Qué hago en el lado de repetir y qué hago en el lado de falso? Bueno, yo lo voy a reacomodar de alguna manera. A ver, veamos si me entienden cómo lo voy a poner. Yo creo que es a un ladito. Voy a hacerle una corrección a la forma. No está mal el algoritmo. Eso es lo primero que voy a esclarecer. El algoritmo está correcto. Tiene un lado de condición de pregunta y por un lado se está repitiendo y está volviendo atrás. Ahora, ¿por qué no está como yo esperaba? Porque seguramente todavía no hemos visto la estructura repetitiva, que es lo que él ha necesitado. Él ha necesitado una estructura repetitiva para hacer para atrás. Y como no le ha enseñado, él ha repetido como lo ha visto el problema. Y está bien desde ese punto de vista. Pero una vez que yo les muestre cómo son las estructuras repetitivas, debería él poder corregir esto que me ha planteado y ponérmelo bien. Hagamos eso mejor, ¿sí? Yo ahora voy a explicarles en los minutos que quedan cómo es la estructura repetitiva y su compañero va a volverlo a mirar y va a decir, debo corregir esta parte de acá, lo voy a marcar yo para que lo recuerde él, debes corregir, bueno, no corregir, sino ponerlo en formato, si lo vemos así, debes poner en formato esta zona, lo voy a poner para que se vea qué zona es la que debes corregir. Ahora sí, acá lo voy a marcar. Mira, es el lado de no y el lado de sí. No están correctamente acomodados si lo vemos desde la estructura de los algoritmos repetitivos. Está bien que tú lo hayas planteado así porque no los conoces, todavía no los hemos visto, pero una vez que ahora te los muestre, tú este mismo ejercicio, por favor, vuélvemelo a plantear bajo las formas de las estructuras repetitivas. No está muy lejos, solo hay que hacer un leve movimiento para lograr armar bien, ¿ya? Entonces, vamos a tenerlo como un caso ejemplo y si la siguiente clase él no lo hace, yo lo voy a mostrar cómo está hecho. Pero está bien el algoritmo, ¿sí? El algoritmo está bien, va a secuenciar correcto. Mientras no sea el clavo no esté fijo, va a repetir muy bien, es lo ideal. Y cuando esté fijo finalmente, va a terminar ya de poner el cuadro y el algoritmo se acabó. Pero una vez que manejemos las estructuras repetitivas, ya esto va a tener una forma más elegante. A eso me iba. ¿Listo? Veamos ahora las estructuras repetitivas. Me pasa después su nombre, por favor. ¿Ya? Ahí debajo del mensaje lo pasa el nombre. Voy a irme a las estructuras repetitivas, que es lo que quiero que trabajen hasta el siguiente sábado, porque como no nos vamos a ver varios días, acá está lo que le hace falta al compañero para acomodar mejor todo. Las estructuras repetitivas solo pueden ser de estas tres maneras, ¿ya? La más común, la que más nos gusta utilizar es esta, que se llama para. Tiene una particularidad. La vamos a usar cuando conocemos exactamente cuántas veces queremos repetir un número de instrucciones. Si sabes cuántas veces vas a repetir, utilizas un para. Si no lo sabes, tienes que irte por el otro extremo. O vas a necesitar aún mientras o aún repetir hasta que. Su compañero, por lo que yo vi, utilizó una estructura mientras. ¿Por qué? Porque él preguntó, ¿no es cierto? Preguntó arriba, el rombo de pregunta lo tenía arriba del algoritmo, ¿no es cierto? Y esa es una estructura mientras, ¿sí? Sin embargo, también es una alternativa utilizar la estructura repetir, donde el rombo de pregunta, fíjense, está abajo. Ahora, ¿cuándo utilizamos esta segunda alternativa? Porque yo les había dicho, el para lo van a ocupar, ¿sí? Cuando conoces el número de veces que hay que repetir. Mientras que esta otra que encerré con un rectángulo largo es la segunda alternativa, ¿cierto? Vas a utilizar esta otra segunda alternativa que puede ser el mientras o el repetir cuando tú desconozcas el número de veces que hay que repetir. En el caso puntual del clavo y el martillo, que había que poner en la pared el cuadro, ¿sí?
él no sabía cuántas veces tenía que repetir, volver a masillar, volver a poner, porque de qué dependía volver a hacer la acción de masillar y volver a clavar. Dependía de que el clavo quedó fijo. Y uno no sabe, pues, ¿no? Si en 5 intentos, en 2 intentos o en 3 intentos el clavo va a quedar fijo. No lo conocemos. Entonces, definitivamente para ese ejercicio ni siquiera nos ocurriría utilizar un para, que es esta forma. Utilizaríamos el mientras o el repetir, que son dos estructuras algorítmicas que utilizan repetición a través del rombo de pregunta. Estas utilizan un rombo de pregunta. Entonces, derivado de la pregunta que metas en el rombo, va a repetir o no lo va a hacer. Ahora, la pregunta puede ir al principio, como el mientras, o la pregunta puede ir al final, como el repetir hasta que. Lo que él utilizó para mí fue un mientras. Ahora, ese mientras, en el contexto estructurado de la algoritmia, solo tiene una forma. Y eso es lo que quiero que comprendan ahora. La forma que tiene es que repite, ¿sí? Fíjense, repite por su lado de verdadero. No puede repetir por falso. Por falso termina. Repite por verdadero. Qué interesante. Entonces él ya ahorita, su compañero, está tratando de encajar en su memoria que él repitió por falso. Entonces yo le desafío a él y le digo, no puedes repetir por falso, solo puedes repetir por verdadero, ¿no? Entonces, a todos ustedes, a los 50 que están acá, les pregunto, si él tiene que repetir por verdadero, ¿qué cambio mínimo tiene que hacer en su algoritmo para que repita por verdadero? Veamos su algoritmo. Todos ahorita respondan para que su compañero lo arregle y me lo presente mejor. Este es el algoritmo, ¿sí? Este es el algoritmo y lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. ¿Ok? Solo analicen el lado de la repetición. El clavo está fijo, la respuesta era no, ¿verdad? Ese fue por no. Hizo la repetición por no. ¿Qué La le va a pregunta cambiar? no sería cambiar la pregunta. Perfecto. ¿Qué sería la pregunta acá? No es tan difícil. Quiero volcar la pregunta. Y a mí me han enseñado que en lógica hay un operador not. ¿Qué decía la pregunta? Clavo fijo. Bueno, como aquí es un ejemplo de acciones, lo voy a poner así. En español sería no. Delante de la pregunta que le respondía no, yo pongo un simple no. Niego la pregunta y ahora decir, ¿el clavo está fijo? La respuesta es no. Negación del no es sí y por lo tanto va a repetir por sí. Entonces, solamente incorporando esa negación delante de la pregunta, he volcado la pregunta y ahora voy a hacer de que sea por repetición por verdadero. ¿Sí? Por verdadero. Y ojo que esa repetición va a ser debajo del rombito. Aquí abajito va a ir. ¿Sí? Y va a hacer todo lo que tiene que repetir y va a volver atrás y va a repetir por sí. Me encantó este ejemplo porque ha mostrado de manera muy fácil para ustedes por qué pueden ustedes adecuar cualquier estructura algorítmica a lo que debe ser. Un mientras repite por verdadero. ¿Cómo identifiqué que era un mientras? Porque su rombo de pregunta estaba arriba de la repetición, ¿sí? Ahora, lo diferente a esto que estoy viendo, lo diferente o lo distinto principalmente, es el hecho de que tiene instrucciones por acá, donde dice traer el martillo, a ver, vamos a ver qué más dice, pararse enfrente de la pared, colocar el clavo, ¿sí? Para que esté más correcto, fíjense, como estas acciones que están aquí arriba del rombo, sí o sí las tiene que hacer y repetir, lo que yo haría siendo su compañero, este rombo que él puso acá abajo, ponerlo arriba, aquí. Entonces, ni bien pondría acá la acción de la pregunta, abajo de él diría tomar el clavo, pararse enfrente de la pared, colocar el clavo, ¿sí? Ahora, ¿qué diría? La pregunta tiene que ir para controlar si repito o no. Bueno, yo lo que haría para encasillarlo al otro lado es lo siguiente. Iría y lo pondría por acá. ¿Sí? Lo pondría por acá. ¿Ok? Entonces, la pregunta la haría de esa manera. ¿Por qué no hasta arriba? Porque la estructura mientras dice pregunta primero y luego entra. Entonces, esto se vería más o menos bien
Acuérdense que debajo del rombo, acá abajo va a venir todo esto que puso por acá, y esto va a hacer que repita. Es que la apariencia del mientras no la puedo variar, ¿ya? Es decir, que todo esto que puso por acá no pudiera ir. ¿Por qué? Porque la estructura del mientras no lo permite. Ahora, no está encajando bien con la lógica que he planteado, porque ¿dónde voy a poner que me paro al frente, que pongo el clavo, que lo acomodo? Es ahí donde ahora tienes que repensar de repente la estructura, ¿sí? Vamos a volverlo a hacer, repensar en que tenés la otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? El repetir hasta aquí. Lo tengo al lado, ¿sí? El repetir hasta aquí. Es este que está aquí. Ay, voy a irme atrás. Un minuto. Tenés esta otra alternativa, que es donde el rombo va abajo. Entonces, el desafío que él tiene ahorita es, o lo acomodo al mientras y lo hago parecer a esto, o lo acomodo al repetir aquí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El mientras primero pregunta. Por eso es que no está bien encajado en un mientras lo que él hizo, ¿sí? Porque tiene preguntas o tiene la flecha, fíjense, la flecha de repetición acá está volviendo al rombo. Al rombo debe volver la flecha de repetición, pero él la está haciendo volver a arriba. Por esa razón no está encajando bien en un mientras. Entonces tal vez hay que repensar a la otra alternativa. ¿Qué pasa en la otra alternativa? El repetir hace acciones, mira, hace acciones y luego pregunta, ¿sí? Y luego va por falso y se va para arriba. Entonces el desafío del compañero está en pensar si lo va a acomodar a un repetir o lo va a acomodar hacia un mientras. Pero a uno de esos lo tiene que acomodar, ¿ya? Entonces esa es la tarea para que esté súper mejor. Y para todos, ¿no? Porque ahorita lo voy a volver a poner en pantalla y quiero que me lo comparo. A un mientras con un repetir, ¿a cuál le voy a meter? Entonces, sáquenle una fotito a lo que el compañero, o lo mando al WhatsApp para que todos lo vean y lo repiensen. Esto está bien, pero ahora que conocemos que el mientras tiene una forma única en la cual no es posible que vuelva aquí, ya que la flecha debe volver ¿a dónde? Debe volver al rombo, eso es muy importante, debe volver aquí al rombo, ¿cierto? Yo debo modificar un poquito los pasos para repensarlo mejor. Tal vez es un mientras lo mejor o tal vez es un para, entonces hay que hacer un acomodo, ¿ya? Yo tendría que pensarlo también, cuál sería el más fácil para dejar, y bueno, si la siguiente clase alguien o la misma persona que ha planteado esto nos dice con qué lo cambió y lo muestra, lo podemos volver a pensar, ¿listo? Está, digamos, vamos a ponerle un B, A, B, C son los niveles del algoritmo, un A es 100, un B es un 51, un C es un 20, ¿ya? Y esto yo le pondría un 51, y vamos a ver si a la siguiente clase lo mejora para ir a un 100, ¿listo? Saquen la foto o lo mando a WhatsApp después, y todo el mundo la siguiente clase lo va a pensar. Bien, ahora, para retirarnos y que ya no estén cansados, es que hoy me acordé de que es feriado el lunes, y no creo que quieran verme el lunes. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Necesito que de lo que hemos hecho hoy, vean en el tutor de algoritmia la explicación del comportamiento, del para, que la repetición es todo eso que dije en la introducción, con el ejemplo de su compañero, les está dando la introducción necesaria para lograr entender. Aquí el para, no lo vean por el momento, quiero que salten directo al mientras. ¿Por qué? Porque estamos viendo un ejemplo en el cual nosotros debemos acomodarnos a la estructura mientras o a la estructura repetir. Entonces, intenten acomodar, ya sea en el mientras o en el para, esas instrucciones que ya su compañero planteó, ¿ya? Entonces, aquí están viendo la explicación del mientras, ¿sí? Ojo con el tema, ¿no? El mientras repite por verdadero y la flecha vuelve al rombo. No puede volver a otro lado, tiene que volver al rombo. Termina por falso. Y la otra, la opuesta a esta, cuando la flecha del rombo de pregunta va abajo, sería el repetir hasta que. Y este, a diferencia del anterior, por favor noten lo siguiente, este repite por falso, ¿sí? Repite por falso y vuelve arriba. Ahora, ¿por qué se detiene este? Por el lado de verdad. Cuando la respuesta a la pregunta sea verdadera, se detiene. No hay forma de cambiar estas flechas. Sí o sí repite por falso y se detiene por verdadero. Ese es el concepto de la repetición, repetir hasta que.
Una adicional que quiero que tomen en cuenta. No pongan instrucciones aquí. ¿Sí? Las flechas no llevan instrucciones metidas. No pongan instrucciones por acá. Entonces, directamente, por falso, la flecha va así vacía. Ahora, ¿dónde pueden meter instrucciones? Es aquí. ¿Sí? Aquí puede haber instrucciones. Por eso ahí dice sentencias. Ahí puedes meter más instrucciones. Puede ir otro sí condicional, puede ir otro mientras, o puede ir otro repetir, o puede ir un para, pero sí o sí es adentro. No metan cosas aquí. A veces veo que meten cosas por acá y no está correcto. No debe haber nada. Las flechas van solas. Lo mismo sucede en la estructura mientras, ¿ya? En el mientras también estilan a meterme cosas en las flechas. Y eso ocasiona que luego ya no lo puedan entender, el comportamiento, ¿ya? Entonces déjenme mostrarles mientras para terminar esta parte. Mientras, ya me pasé. Ok, fíjense, el mientras también. No pueden introducir nada aquí, ni nada por acá, ni nada por acá. La flecha va suelta. Donde tienen que haber instrucciones adentro del verdadero, ¿sí? O debajo del verdadero. Por acá donde dice sentencias, es el único lugar que puedes introducir acciones dentro de la repetición. Y el falso tampoco tiene ahí nada. Si quieres hacer algo por falso, tiene que ser abajo, quiere decir acá. ¿Ok? Entonces no escriban cosas cruzando las flechas. ¿Listo? Con esa aclaración, me parece muy bonito el ejemplo que ha armado el compañero y para ustedes esa sería su tarea. El día sábado, nuestra siguiente clase es el próximo sábado, ahí vamos a terminar este capítulo y voy a empezar la clase justamente con este ejemplo que ha armado su compañero para nosotros, ¿ya? Vamos a revisar este ejemplo de tal manera de que ya quede perfecta la repetición. Cosas que tiene que arreglar él, pensar si va a hacerlo con un mientras o un repetir y repensar un poquito esto, dónde lo va a acomodar para que se acomode en el mientras, ¿ya? Entonces lo que él tiene que hacer es dibujar un mientras y ver cómo meter las instrucciones en ese mientras. Si no le cuadra, ir a la otra estructura, repetir hasta aquí y tratar de meter sus instrucciones en ese algoritmo. En el mejor que le cuadre es ahí donde debe quedar y ya yo lo revisaría la siguiente clase al empezar la clase. ¿Listo? Mejor si me lo manda antes de empezar la clase, así yo empiezo directamente con eso y ya finalizamos esta parte y podemos cumplir con ejercicios de repetición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada. Ok, entonces nos vemos el sábado, pero ustedes tienen esta tarea. Al WhatsApp lo voy a mandar en un momentito para que ustedes lo tengan igual. Y es un muy buen ejercicio. Entonces espero que haya muchas respuestas para la clase siguiente. ¿Ya? Pasen buen día. Hasta luego, jóvenes. El tráfico no se olviden. El lunes ya va a estar en la plataforma. ¿Listo? Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego.